¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Alejandro Gutman, presidente de Fundación Forever, a quien le damos la más cordial bienvenida. Alejandro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches a la audiencia. Muy agradecido por la invitación. Es un gusto verlo. Bueno, la última vez que nos juntamos a conversar estaban en el marco de las primeras actividades de los 20 años de fundación y estábamos hablando de los eventos que vendrían, eventos que ya se realizaron y otros estarían por realizar, Alejandro. Sí, ahora ya estamos llegando al final de año, se ha pasado muy rápido, ya entramos en el último trimestre. Y el 1 de noviembre en el Teatro Presidente, martes 1 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde, vamos a dar a conocer, entre otras cosas, una rendición de cuentas de las actividades realizadas este año, sobre todo, pero también dar a conocer un poco un perfil de los resultados que venimos realizando desde hace 20 años. Así que ese 1 de noviembre de algún modo va a ser el punto de inflexión en este trabajo y en esta transformación de país que hemos venido tratando de hacer junto al pequeño gran milagro de los salvadoreños que vienen llevando a cabo desde hace tanto tiempo en cada uno de los proyectos. Este año estamos llevando a cabo alrededor de 40 proyectos en Soyapango, en Ilopango y en Panchimalco, y en distintas, además, regiones del país, donde también hay algunas cuestiones relacionadas más que nada con los jóvenes, las universidades y las escuelas, ¿no? Pero ahora en estas 40 actividades, casi 40 actividades, hay una cantidad de resultados que vuelven a confirmar una cantidad de cosas muy obvias, muy importantes en la transformación de las personas, de las instituciones, en los resultados obtenidos, en los cambios de realidad, en los cambios de mirada en cuanto a la vida de la gente, en esas salidas de pobreza que es la que nosotros proponemos en base a la cultura de la integración como nuevo modelo de desarrollo social, ¿no? Ahora, ¿qué son los resultados que han estado observando, por ejemplo, en el propósito de este año o en los proyectos de este año, más bien dicho? Bueno, este año lo que estamos viendo, por ejemplo, que hemos podido implementar muchísimo mejor el tema de los abuelos, y yo estoy yendo a las distintas comunidades cada tarde-noche. Hoy, por ejemplo, estuvimos en Las Margaritas, Monte Blanco, allá en Soyapango. Ayer estuvimos en Bosques del Río, bueno, y en una cantidad en los Conacastes, etc. Y la verdad que los abuelos han pasado a florecer, emocionalmente, intelectualmente, se sienten sumamente motivados, se sienten jóvenes, se sienten con una cantidad de vivencias que nunca habían tenido en sus relaciones con las universidades, en sus relaciones con el arte, con el entretenimiento, con las capacitaciones que reciben en los distintos ámbitos. Nosotros tenemos, entre algunos de esos proyectos que les mencionaba, el proyecto Integrando Abuelos, en donde ellos se capacitan en la universidad, en las escuelas, en las comunidades, en las empresas, en las alcaldías, para incorporar un conocimiento que luego devuelven en las comunidades, en actividades como casa por casa, y van contando en las escuelas, y van contando en las reuniones que se tienen en las comunidades, de qué se trata la universidad, tendiendo esos puntos de integración entre instituciones como escuelas y universidades, entre las universidades y las comunidades, que hoy son prácticamente inexistentes, y hablándole también de cómo acceder a puestos de empleo formales, por sus visitas y por las explicaciones que les dan
capacitaciones que les dan en las empresas. O sea que los abuelos, en las visitas, el otro proyecto que tiene que ver con el entretenimiento, este año vamos a haber llevado a 5 o 6 mil jóvenes, abuelos, vecinos, por primera vez, en la mayoría de los casos, al Teatro Presidente, que aprovecho para agradecer toda su gentileza y todo su apoyo. Ha sido magnífico y sigue siéndolo, ¿no? Porque tenemos mucho por delante todavía, pero han ido al Lago de los Cisnes, han ido a escuchar a la Filarmónica, han ido 2.500 personas gracias a Cinemark, al cine a la Gran Vía, jóvenes de las zonas urbanas, de las zonas rurales, de Panchimalco, abuelos que por primera vez descubrieron ese cine magnífico, al Museo de la Imagen y de la Palabra, al MUPI, al Team Marín, que ha sido un apoyo maravilloso, al Museo de Fernando Llor, donde no solo descubren a Fernando, sino también donde participan en actividades artísticas. Mañana sábado, y aprovecho, si me permite, van a cerrar con un festival de teatro 4 o 5 comunidades que han tomado clases con el profesor Oscar Guardado y su señora Astrid, y van a estar allí en el Parque Cuscatlán. Un agradecimiento a la Alcaldía de San Salvador, que nos ha cedido gentilmente el anfiteatro del Parque Cuscatlán a las 12:30 del mediodía. Están todos invitados. Entonces es el primer festival de teatro comunitario, ¿no? Donde se han capacitado, clases de danza, bueno, una cantidad, y seguro me estoy olvidando desgraciadamente de algunas otras instituciones que han sido muy generosas con nosotros y que han permitido todas estas actividades. Y todos estos pequeños resultados que le estoy mencionando, lo que nosotros queremos es naturalizar esa relación con el arte, con el entretenimiento, con la empresa, con las universidades, con la medicina, con los psicólogos, y ha sido magnífico eso. Por ejemplo, el proyecto de jóvenes integradores ha superado las expectativas que teníamos. Tuvimos muchas dificultades, incluso dentro de la misma fundación. ¿Por qué? Porque nosotros somos un modelo de desarrollo, Eduardo, que es contracultural, que va contra la corriente, y es muy difícil romper. Para el verdadero desarrollo de la gente, para que encuentre la salida de la pobreza, usted tiene que hacer un trabajo durísimo contra la corriente, no es hacer más de lo mismo. Entonces, convencer a la gente que vayan. Nosotros, este proyecto de jóvenes profesionales, ¿qué hacemos? Le pedimos a jóvenes que se hayan graduado recientemente en las más diversas carreras de las universidades del país. Usted sabe que este año se van a haber graduado con un nuevo sistema de ingreso al país 1.000 jóvenes salvadoreños que son, en la mayoría de los casos, primeros en su familia de ingresar en la universidad, de egresar de la universidad y de tener empleos formales en sus generaciones, en sus familias. Si eso no es transformación, no sé qué lo es. Entonces, parte de esos jóvenes, como parte de este proyecto de jóvenes profesionales, van cada semana a las comunidades, y va un psicólogo, un médico, un optometrista, un trabajador social, maestro, abogado, etc. Y a precios muy populares la gente paga $1 por cada servicio para que el profesional pueda ir haciendo un pequeño dinerito. Y al principio, y entonces la gente, los vecinos de la comunidad, por primera vez tiene acceso a un abogado, a un trabajador social, a un maestro que ayuda a los jóvenes para esas clases, esas materias que los jóvenes a lo mejor no andan tan bien en las escuelas, médicos, enfermeros, quiroprácticos, etc. Entonces la gente va y empieza a recibir una cantidad, se empieza a familiarizar con una cantidad de disciplinas y a recibir una cantidad de servicios que nunca ha tenido, o que muy difícilmente ha tenido, porque no conocía dónde ir a buscarlo, porque era muy caro, porque no lo tenía como prioridad. Entonces, si pudiéramos establecer todas esas cuestiones, a nosotros nos costó mucho que la gente rompiera eso de que es todo gratis, y que solo va al médico y lo demás no lo prioriza, no lo tiene en su agenda como algo realmente importante y que lo ayudaría a desatar un montón de nudos y que lo mantienen un poco también en la pobreza. Entonces, poco a poco, hoy vamos viendo cómo llegamos al tope
de las atenciones que se pueden tener cada día que se va. Eso es algo maravilloso. Y fíjese que nosotros, siendo tan pequeños, dentro de lo que es el ámbito del país, lo que aspiramos es que esto se convierta en una política pública y en lugar de haber atendido a miles de salvadoreños cada semana, esto pudiera darse a nivel de colonias y con cierta regularidad, semanalmente o quincenalmente. Esto beneficiaría enormemente la salud física, mental, intelectual, o lo intelectual. Todo tipo de cosas ayudaría a mejorar todas esas trabas, esos embudos que se van creando. Entonces, todos estos proyectos tienen un impacto muy, pero muy marcado en cada una de las comunidades. Pero deberían de desarrollarse como una política pública. Claro, claro, debería desarrollarse como lo que usted está mencionando y además ser abrazado por esos recursos tan importantes que tienen las organizaciones internacionales que permitirían un avance sobre el terreno muy, muy importante y que impactaría y provocaría esa transformación que el país está necesitando. Los salvadoreños, cuando usted va, y a mí esto es una de las cosas que más me duele, quizás cada noche, ¿no? Cuando voy a las comunidades y usted escucha esos testimonios, y no puedo hacer que los intelectuales vayan a escuchar, que los políticos vayan a escuchar, no que me vayan a escuchar a mí esto es importante, es tan importante, es tan enriquecedor escuchar esos testimonios, la transformación que han tenido estos abuelos de 90 años, estos jóvenes de 15, de 20, los vecinos, los padres, los directores, los profesionales. Entonces me encantaría que esos políticos, que esas organizaciones internacionales, que esos intelectuales, que todos tienen tanto que ver con los proyectos y con todas estas tareas del SACID, que yo llamo, ¿no? El Sistema de Ayuda, Cooperación y Desarrollo que tiene el país, y todos esos recursos pudieran aprender que hay una mirada distinta, que hay un modelo de desarrollo social que impacta de manera distinta, y que desgraciadamente que hoy con los recursos que se malgastan y se utilizan ineficientemente, ellos saben que no se logra impactar, que no se puede cambiar la realidad con eso. Muy bien, vamos a hacer una pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Algunos hablan, Alejandro, de la gran cantidad de recursos que se necesitaría o se necesita en un país como el nuestro para sacar a la gente de la pobreza. Pero quizás más se gaste en otras cosas o en otras formas por no canalizarlo de la forma quizás como debe de ser. Mire, Eduardo, yo me animaría con toda humildad a decirle que si se adjudicaran, quiero aclarar, no a la fundación, si me permite esta aclaración porque nunca está de más. Por ejemplo, no hemos pedido, este año tenemos un apoyo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que agradecemos mucho para llevar adelante los 40 proyectos, no para la fundación, pero muy agradecidos por eso. El año que viene, el 2023, nosotros no hemos pedido ni un solo dólar porque seguramente vamos a cederle el espacio y este esfuerzo. Esperamos que sea recogido, ya hay una ley del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración que fue sancionada el 19 de diciembre de 2019 y esperamos que sea el Estado, sobre todo, quien lleve esto adelante. Pero contestándole, y disculpe esta pequeña introducción, pero para contextualizar, yo creería que si se adjudicaran, aunque sea para iniciar, 30, 40, 50 serían ideales, podría usted empezar a ver cambios importantes en el país. No son suficientes,
pero empezaría a haber una reactivación, una política pública que tuviera que ver con un verdadero desarrollo social, encaminándola hacia verdaderas salidas de la pobreza. Que eso es lo que hay que tratar de cambiar en la modalidad que se implementa a través de tantas décadas y que viene fracasando. Hay que tratar de cambiar un poco y tener una mirada distinta, y hay que tratar de cambiar las realidades. No podemos seguir pensando en que vamos a hablar con María, con José, para que haga un curso de esto, un curso del otro, y apoyarlo a que esté un poquitito mejor, porque ese señor, esa señora, va a estar un poco mejor, es muy loable, muy importante, muy bueno, pero va a seguir más o menos viviendo dentro de lo mismo y le va a resultar a él y a la familia salir de la pobreza. Lo que debemos tratar de hacer es un desarrollo que tenga que ver con esta construcción de puentes integradores entre la gente, entre las personas y las instituciones, y entre las instituciones entre sí, para romper esos embudos que impiden un verdadero desarrollo. O no a personas específicas, sino grupos, sistemas. Crear toda una serie de condiciones. Mire, se lo pongo con un ejemplo muy práctico. Usted puede elegir la edad, el lugar, la institución. Yo no tengo problema para explicárselo pero voy a ser lo más práctico y lo más simple posible. Cuando acá había, y todavía existe, un sistema de becas de ingreso a la universidad. ¿A quién se le dan esas becas? A los chicos bachilleres que en el mejor de los casos, sacándose un 10, tenga alguien alguna relación con ellos en esas escuelas olvidadas, que son la mayoría, y a esa persona, ese joven tendrá en el mejor de los casos ese acceso a la universidad. Los otros 30 o 39 que componen ese segundo o tercer año de bachillerato del curso se pierden desgraciadamente y no tienen chance. Recordaba en aquel entonces el director del Instituto Nacional de Soyapango, que es un instituto muy conocido, sobre todo allí, que de 300 jóvenes, solo 3 ingresaban a la universidad, solo 3, por el apoyo de los papás que podían al año siguiente, cuando nosotros empezamos con un sistema novedoso de ingreso a la universidad, que es el sistema de continuidad académica, en donde los jóvenes realizan procesos formativos de alrededor de 11 actividades, con refuerzos escolares, con visitas a las empresas, con visitas a las universidades, con charlas del ADN de la pobreza, etcétera, con horas sociales que dan. Cuando empiezan a familiarizarse con todo eso, al año siguiente ya había 46, de 346, y al año siguiente 58, o 56. Y no había más porque no teníamos los recursos. Entonces, cuando logramos establecer puentes integradores, relaciones que antes eran antinaturales, entre escuelas y universidades, entre 12 o 13 universidades, entonces ahora miles de jóvenes han transitado por estos puentes, y los jóvenes que antes estudiaban en las escuelas ahora vienen y devuelven con los refuerzos escolares a los chicos y otros. Entonces empieza a haber una relación entre maestros, profesores, docentes de uno y otro ámbito, entre estudiantes de uno y otro ámbito, conocimientos, relaciones. Entonces eso enriquece muchísimo a los pueblos, eso le da posibilidades inmensas y los embudos se empiezan a romper y usted empieza a generar unas condiciones de vida totalmente distintas. Es muy probable, Eduardo, cuando nosotros empezamos, el 25% de cada aula tenía interés por estudiar. Nosotros teníamos que hacer un poco de esfuerzo en motivarlos y convencerlos para que tuvieran. Ellos a su vez encontraban dificultades para que a veces los directores apoyaban. Había directores magníficos, pero había directores pésimos. Recuerdo uno hace tantos años, uno en particular, que nos cerraba las puertas. Había muchos que nos cerraban las puertas y nosotros íbamos con los carteles a decir: si quieren estudiar, vengan hasta la Casa de la Integración, que con mucho gusto. Y eso era un ejemplo cotidiano. Muchas veces sucedía que los padres no apoyaban por la necesidad inmediata, no veían la utilidad en el estudio. No es porque fueran malos padres, es porque no veían la utilidad de la educación, porque no fue parte de la vida de ellos, y además porque necesitaban de la colaboración de esos jóvenes para trabajar
y poner el plato de comida para que el plato de comida estuviera la noche allí. El otro día me contaba, y disculpe que me voy de esto, pero fíjese cómo hay común denominador en Latinoamérica. Jorge Burruchaga, que fue un exjugador de la selección argentina, campeona del mundo en el 86, autor del último gol, con que Maradona le da el pase y convierte el 3-2, y ese amigo me decía, mis papás no querían que yo fuera jugador de fútbol, porque ellos querían que yo trabajara, no es que eran malos tipos, es que al contrario, pero querían que yo trabajara para aportar a la casa porque había una enorme necesidad. Y acá igual. Entonces, no había en ese entonces un apoyo de la escuela, porque las maestras, los directores no veían que el futuro de esos chicos estuviera en la universidad. Los padres, algunos sí, pero la mayoría no, y no creía que iba a ser cierto. Los otros compañeros no creían, se burlaban, se reían. Bueno, para hacer esta historia más corta, con el tiempo, uno lo que va provocando es que más y más, al ir transitando en las comunidades más y más jóvenes, y en las universidades más y más jóvenes de las comunidades, entonces se naturaliza todo eso. Lo que antes era una relación antinatural, una relación, ni siquiera se lo veía como una problemática, era una relación naturalizada que no debía existir. No importaba, estaba invisibilizada esa problemática. Y ahora, ¿cuál es la reacción del otro lado? No de las comunidades, sino de la gente que se acerca a esa relación. No le entiendo la pregunta. Las comunidades se han acercado con las universidades, con los empleadores. ¿Cuál es la reacción de ellos hacia las comunidades ahora? Bueno, eso está muy bien. Nosotros siempre pensamos en el camino de ida y vuelta. Entonces, para las empresas, cuando estos chicos, tantas empresas que nos han ayudado y que nos siguen ayudando. Entonces, recuerdo un banco que yo creo que ya no está más en el país, así que lo puedo nombrar, Scotiabank. Tuvimos 3, 4 años hasta que dejaran de tener miedo que los dos polos más opuestos de la sociedad salvadoreña, una escuela bien olvidada y un banco, se juntaran. 3, 4 años para llegar. Finalmente nos permitieron. Terminaban todos llorando después de las 12 semanas de los cursos de capacitación dentro de un proceso formativo que estos chicos, porque los empleados conocían y descubrían que esos chicos podían ser los de ellos. Entonces, no hubo y no sigue habiendo un curso de capacitación que no termine en llanto entre empleados y esos chicos, por ejemplo. Solamente, es que cuando usted descubre, mire, yo estuve el martes con la directora del Teatro Presidente, con Alicia Meyer, que agradezco mucho su gestión por ayudarnos tanto, y al señor Salvador Vázquez también, que tanto nos ha ayudado Sueci Callejas, la señora diputada, en la gestión también para poder tener el martes 1 de noviembre. Y ella me dice, se portan tan bien, son tanta emoción descubren. Y acá estamos hablando de chicos, de muy jovencitos y de muy abuelitos. Y es tanta la emoción, es que hay que... Por eso yo me llevo una frustración después de 20 años, Eduardo, porque no nos escuchamos, porque el pueblo no se conoce, porque el pueblo entonces no se puede respetar bien, porque hay tantos prejuicios, porque hay tantas tonterías que andan por ahí, que se rompen inmediatamente cuando se empiezan a conocer. Y como tenemos tantos embudos en todos los niveles, necesitamos justamente de ese apoyo, y de esa fuerza de una política pública, y para que esto ocurra necesitamos que el señor presidente abrace esta ley de integración que está allí esperando, y que la verdad que nosotros esperamos con un enorme desarrollo por los millones de salvadoreños que vienen sufriendo y viviendo en la pobreza, y que se les ha dificultado tanto poder salir adelante, y permanentemente piensan en los problemas inmediatos que tienen, que son muchísimos, del agua, de la electricidad, de la pavimentación, de la violencia, etcétera, que hoy, dicho sea de paso, si me permite, mire, nos estamos reuniendo todas las noches. Ayer o antes de ayer, ya no recuerdo bien, gente de la urbanización Los Ángeles fue a visitar a la gente de los Conacastes. Por primera vez, decían ellos, otra comunidad iba a visitar a la noche que organizamos estas reuniones, y estaban bienvenidos, estaban orgullosos, estaban contentos. Los jóvenes haciendo obras
bailes ayer en Bosque del Río para los abuelos. O sea, se está viviendo también un momento muy importante. Nosotros nunca dejamos de trabajar en los lugares, nunca. Siempre fue difícil, pero hoy se está viviendo un momento de mucha más paz, de mucha más tranquilidad, de mayor alegría, porque existen no existe tanto miedo. Venían los abuelos de 90 años con sus bastones y no tenían temor a terminamos a las 7, 8 de la noche, cada noche. Antes eso no ocurría. Entonces hay muchas cosas positivas que están también ocurriendo. Es un momento ideal para que todo este desarrollo social llegue. Lo necesita, no pueden seguir sufriendo, hay que conocerlo, no podemos mirar para otro lado. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Alejandro, el presupuesto general de la Nación ya fue presentado, como establece la ley, antes de septiembre. Está en la etapa de análisis, de discusión para ser aprobado. La pregunta si en el rubro, así como el año anterior, iba incluida una partida para el trabajo de la integración que se realiza o no para el próximo año. No hemos pedido nada, porque hemos considerado que la Fundación ha hecho un muy buen trabajo, me parece. Quienes trabajan allí siempre hemos sido muy poquitos. Este año por primera vez somos un número más importante y muy agradecido. Aprovecho esto para todos los empleados que le ponen unas ganas, un esfuerzo sábado, domingo, a cualquier hora. La verdad que mi agradecimiento y el reconocimiento lo tienen con la gente que se los da a ellos. La Fundación ha hecho unos esfuerzos muy grandes, pero llegó el momento, Eduardo, de que esto lo tome y lo abrace el país como parte de las políticas públicas. Los resultados están ahí. Y no, si dieran la misma cantidad de dinero, un poco más, podríamos llegar a 1.000 más y seguir, o a 2.000 o a 20.000 más. Pero esto ya, los resultados son tan evidentes, tan obvios. Si lo que resulta obvio no es obvio, entonces tenemos grandes problemas. Y si eso es reemplazado por una narrativa, peor todavía, que hoy casi todo es reemplazado. En lugar de preocuparse y ver a los ojos y escuchar y ver si hay un cambio, una transformación, si no nos remitimos a lo esencial, que parece que haber perdido peso, y es reemplazado por una narrativa comunicacional, una narrativa envuelta en marketing, estamos muy mal, ¿no? Nos seguimos olvidando de millones de personas que la vida les va muy rápido, se les pasa por delante, los recursos que se invierten o que se dejan de reconocer van tan lentos que nunca llega a la velocidad que va la vida y que va la gente. Y sigue pasando que los abuelos, que los padres, que los jóvenes siguen viviendo más o menos igual con lo que se ofrece. Entonces, yo creo que llegó un momento que esto se ha abrazado por el señor presidente, por la política pública del país, por las organizaciones internacionales que siguen de fiesta, que siguen en su industria, muy cómodamente viviendo, sabiendo la ineficiencia que tienen en la utilización de los recursos, ese USAID, ese PNUD, Unión Europea y tantas organizaciones que hacen cosas y que pueden mostrar muchas cosas, pero ellos saben que son sumamente ineficientes y que no logran transformar. Entonces ¿cuál es la expectativa? Si no va en el presupuesto general de la Nación, tú nos dices que se ha abrazado como una política, pero ¿has hablado de ello? ¿Hay algún compromiso? ¿O qué va a pasar con la Fundación entonces? Bueno, son varias preguntas y muy bien hechas, pero
Yo creo que la fundación va a quedar así de chiquitita, muy chiquitita, muy sin esta lucha, tratando de ver cómo sobrevivimos con lo que sea y yendo a lo mejor a un lugar muy olvidado y terminando de ayudar a los, quedarán de los 1000 y pico, quedarán 60 chicos que todavía continúan en la universidad, entonces veremos. Quiero aclarar, en 20 años nunca me llevé $1, al contrario, me costó muy caro esto. Y nunca pido ni pediré un solo cargo público, ni una medalla, etcétera. Por la duda hago esta. No es que no sigan diciendo que uno se lleva dinero, pero no sé ni para qué lo aclaro, porque el que está fanatizado o el que está mal pensado sigue pensando igual, así que no sé ni para qué hago este descargo. Pero llegó el momento, Eduardo, de dar un paso al costado en esta lucha de transformación. En ese sentido es que vamos a dar un paso al costado para darle lugar al Estado salvadoreño, y si el presidente considera, yo sigo teniendo esperanzas, sobre todo hasta este evento del 1 de noviembre, donde vamos a mostrar parte de todos estos resultados del año y a nivel de los 20 años. Okay. Van a escuchar testimonios, van a escuchar una presentación de un evaluador que vino, colombiano, que ha estudiado en la Sorbona, muy preparado y que está realizando una cantidad de estudios muy importantes. Bueno, vamos a llenar ese teatro con alrededor de 1.400, 1.500 personas. Esperamos que asistan los medios nacionales e internacionales. La esperanza queda, tratando de, aprovecho también de invitar al señor presidente una vez más, si nos quiere acompañar también sería maravilloso, él, su señora esposa. Hemos dado todo en estos 20 años, es hora que el país lo abrace, porque es momento, nos hemos preparado para esto, hemos preparado y hemos dejado la vida en esto para que sea abrazado como política pública y para que le llegue hasta el último salvadoreño en el último rincón urbano y rural. Esa fue nuestra intención, nuestra motivación, no solo, y con mucho orgullo lo digo, para los miles y miles que les está cambiando la vida o que les ha cambiado la vida. Ahora, ¿qué pasa si no se retoma? Yo creo que dejamos muchas cosas, pero me da una enorme tristeza porque me pregunto, ¿qué pasa con los miles de salvadoreños, de los abuelos, de los jóvenes, de las escuelas, de las universidades, de las empresas, de los medios de comunicación que han tratado esta temática y que han apoyado tanto, de gente, de profesionales, de estudiantes, de maestros, de directores, de padres? Me da una enorme tristeza, no tengo respuesta para darle. Ahora, si se implementa, sí habría un seguimiento, digamos, que no pierde el rumbo. Yo creo que se fortalecería mucho. A eso me refiero, o sea, el carácter de no el 10, sino lo que hemos estado hablando, o sea, que digamos, la temática o el cambio de paradigma en el abordaje del tema de la pobreza pueda continuar de esta forma, bueno, ya desde el Estado, el gobierno o quien lo vaya a implementar. Usted lo dijo, cualquier palabra que agregue va a arruinar ese concepto tan bien expresado. Sí, solo lo mejorarían. Si descubrieran, si tuvieran... Yo humildemente estoy a disposición de acompañar y con todo el entusiasmo me encantaría poder acompañar en esa gestión, reitero, sin dinero, sin nombramiento, sin medallas, sin nada. Desde la sombra, como el señor presidente deseara. Pero es algo que... Y las mismas organizaciones internacionales... Hoy leía en el diario, probablemente usted leyó, que Estados Unidos va a dar una porción importante de dinero para el tema de la migración, ¿no es cierto? Para proyectos...
No tienen una sola chance de disminuir la migración con los proyectos que tienen. Ni una sola chance. Pongan el dinero que quieran. Ni una sola chance. Si no hacen proyectos integradores, si no buscan salidas realmente de la pobreza en sus más diversas facetas que no conocen, obviamente, no tienen una sola chance. Hagan como si estuvieran haciendo un gran proyecto. Pónganle el marco y píntenlo del color que quieran. Pero no tienen... Y mire que el USAID fue muy, pero muy criticado. Yo lo vengo sosteniendo hace muchísimos años. Por el mismo Congreso de Estados Unidos, desde hace un tiempo largo, por la ineficiencia de sus proyectos. Están muy cómodos, están muy bien. No, siga el baile. No solo es un tema de recursos. No, sobre todo no es un tema de recursos. Recursos hay, Eduardo. Lo que no hay es la voluntad de transformación y querer al pueblo. Eso es lo que falta en estas organizaciones internacionales. Y se escudan diciendo, no, sí, y le traen acá, porque pueden traer a 30, 50, 200 personas que a través de los años pueden dar testimonio de lo que a ellos les ha servido puntualmente. Ninguna duda de eso. Claro. Y me alegro mucho que a esas personas estén hoy bien. Pero la transformación primero debe venir de ellos mismos, del USA o de las Naciones Unidas, también sumamente criticada, en donde no cumplen un solo requisito de los objetivos, uno solo de los objetivos que se han trazado. Ellos pusieron los objetivos y ni uno solo van a cumplir. Ni uno solo van a cumplir. Y ellos se ahorcaron solos. Es una tristeza que por eso les digo, no van, nunca ahí están para escuchar. No, dicen, vamos a escuchar, ¿sabe cuál es la nueva modalidad? Entonces, vamos a escuchar que la gente nos diga lo que necesita y entonces nosotros vamos a apoyar eso. La gente, cuando usted va, no tiene una mirada en general macro de los problemas para salir de la pobreza. La gente le responde en las necesidades inmediatas y primarias, como debe ser. Entonces nos quedamos. La gente le dice, necesito el agua, quiero una cancha de fútbol, quiero que pintemos esto, arreglemos esto. Entonces es lo más cómodo para las organizaciones internacionales hacer eso. Ahí no necesita meter los deditos en la tierra para trabajar mañana, tarde y noche como se debe. Ahí sí es con recursos, construir una cancha. Pero eso es lo más fácil. Pero lo que hay que entender es cómo salimos de la pobreza. Y no han tenido en 20 años ni siquiera la viveza de decir, vamos a decir que estamos, vamos a ver de qué se trata. ¿Sabe por qué? Porque tienen un enorme miedo, han tenido un enorme miedo al cambio. Porque eso los obligaría a tener que cambiar. La posibilidad de que existiera un modelo de desarrollo alternativo mucho más eficiente los obligaría a ellos a modificar la forma de hacer, que es mucho más trabajosa, mucho más compleja, mucho más involucrada. Siga el baile en las organizaciones internacionales, siga la fiesta, siga la industria. Es una tristeza, vayan y escuchen y vean de qué se trata. Ustedes tienen la obligación de hacer eso. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Me imagino, Alejandro, que la expectativa que tú tienes y los
integrantes de la fundación que han estado trabajando en los últimos años contigo, igual las personas beneficiadas con los proyectos, los abuelos, los que estudian en las universidades, los que están en esas pasantías y ese contacto con las empresas, igual tienen una expectativa de qué es lo que va a ocurrir después del 1 de noviembre. Sí, la verdad que es difícil, porque yo lo he dicho ya públicamente, a los lugares que voy estoy expresando esto, no, algunos se enteran por estas entrevistas, ¿no? O muchos, pero yo voy a algunos de los lugares, no puedo ir a todos. Es un poco difícil porque un poco duro, sienten que esta luz, para muchos, por ejemplo, que ya se han graduado y que ya están trabajando, bueno, es como que ya se han como encaminado, ¿no? Y podrán extrañar más o menos. Para muchos que están transitando estos procesos, es un poco difícil, Eduardo. Yo trataré de ver cómo atiendo esas cuestiones. Me cuesta mucho, a mí en lo particular, o sea, como fundación no tenemos ninguna chance de seguir funcionando y no lo he pedido de esa manera. Nos quedaremos así chiquititos, pequeños, veremos cómo. Ya descubriremos, seguramente alguno que otro nos va a seguir ayudando. Nos ha ayudado mucho el Banco Agrícola. Ha estado, Rafael Barraza se ha portado súper bien. Bueno, la gente incluso también del Banco Cuscatlán ha ayudado, Montenegro, Eduardo, tipazo. Conozco al hermano que siempre nos ha ayudado de Insaforp, don Ricardo. Y ahora, resultaba más fácil decir, pues sigamos como estamos, solicitemos los fondos claro. Y que nos lo asignen en el presupuesto, seguimos tal cual está. Eso era más fácil. Pero ¿sabe qué pasa? Esta lucha son 20 años y me ha chupado, me ha sacado la vida. No puedo más. O sea, yo arranco a veces a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana y termino a 9, 10 de la noche, sábado, domingo, se me acumula. Mire, yo vuelvo ahora a mi casa y en 3 días estaré, y vuelvo en 2 semanas de vuelta, y me lleva 3 días recuperarme, porque termino y me alejé de mis hijas 20 años, de mi señora, de mi socio, y físicamente lo paga uno, Eduardo, todo el día resolviendo esto, peleando, eso es lo que no puedo, yo necesito ese brazo, porque hemos dejado todo para esto, para que sea abrazado. No es que cuando arrancamos dijimos, mire, nosotros necesitamos fondos para que demostrarle, no, fue todo al revés. Yo entendí que durante 15, 16 años voy a tratar de lograr este acompañamiento y ver, me equivoqué 7 años, lo hicimos con el fútbol, hasta que nos dimos cuenta que la integración, y son los salvadoreños los que han hecho este pequeño gran milagro social. Si no estuvieran estos resultados, yo diría, si lo dije frente al Papa, no tuve problema, con un poco de valentía y mucho dolor, dije, mire, tuvimos 7 años haciendo fútbol forever, me equivoqué, porque con el deporte es fundamental, pero no podíamos salir y hacer que los jóvenes salieran de la pobreza, porque la realidad los chupa hacia abajo. Después tienen que salir a buscar un trabajo, tienen que estudiar, todo imposibilitado, acceso a esto, lo otro y aquello, y todo seguía igual. Es un poquito mejor, pero mandarlo a la guerra con un tenedor. Entonces, cuando descubrimos cómo toda la temática de la integración, y la fuimos armando y fuimos sentando bases teóricas, miren, nosotros mañana cerramos el diplomado en la Universidad de El Salvador. Esto ya va a ser realidad también en la Universidad Tecnológica de Colombia. En Argentina ayer me confirmaron que lo van a hacer en la primera universidad argentina. Hay bases que hemos creado que me parece teóricas muy importantes para llevar adelante esta implementación. Hay un sustento de todas estas cosas. Nunca en 20 años hemos hablado en una comunidad acerca de política partidaria. Yo tengo esperanzas, la verdad, que pueda ser abrazado por el señor presidente, y que es el único que yo creo que puede dar vuelta a
esta historia, ¿no? Y, Ahora, muy y la ley difícil, está ahí, ¿no? Muy difícil hacerlo desde una fundación, No, no ya se un puede. trabajo nacional, digamos. No O se sea, puede, no se puede. puedes con las comunidades, incluso va creciendo, el mismo presupuesto o la asignación de fondos hizo que fueran creciendo y me imagino le fue demostrando, no, capacidad no. O sea, es demasiado grande para una misma fundación, tengas el personal que tengas. Exactamente. Muy difícil, muy, muy difícil. Si usted no lo hace, llega un momento que el Estado tiene que participar. Porque tiene que transformar esa cultura y el Estado acompaña con todos esos recursos. Hay que cambiar muchas cosas para lograr esas transformaciones. O apoyo de otras mismas instituciones del gobierno llegando a las comunidades. Porque el presidente es el que faculta y está a cargo de esto, lo establece la ley. El decreto 505, sancionado el 19 de diciembre del 2019, ahí participan todos los ministerios. No hay un lugarcito para Forever, mucho menos para Alejandro Guzmán, o sea, eso es un tema de ley, de Estado. Y claro, y si eso lo acompañaran con los recursos, que yo creo incluso que los recursos podrían provenir de las organizaciones internacionales. Porque yo no hablo hoy de 500 millones de dólares que podría. No, si se puede iniciar de manera muy humilde, pensando en el país, y a lo mejor pensando, en vez de 262 municipios, por decir algo, por lo menos arranquen con 60, por decir algo, no sé, estoy diciendo tal vez una tontería, ¿no? Eso ya es una cuestión de las políticas públicas, o de sentarse entre ellos. Pero ya el marco normativo que podría resultar como lo más complicado de implementar ya está. Claro. Le falta reglamento, que eso se hace muy, muy rápidamente. Okay. Y el presupuesto, obviamente, y la decisión y la voluntad política de hacerlo, que es lo más importante. Lo más importante es eso. Y lo interesante es que, usted recordará, Eduardo, yo me reuní 2 o 3 veces ya con el señor presidente. Una sí. De manera privada, donde fue una reunión muy, muy cordial, hace ya unos años, ¿no? 3, 4 años tal vez. Yo creo que 4 años. Y luego él públicamente lo expresó en un evento grande que tuvimos en El Salvador del Mundo, donde él abrazaba todo el tema de la cultura de la integración y todo. Entonces yo todavía un poco de esperanzas tengo. Es un momento muy importante del país y que me parece que se pueden dar muy bien estas políticas eficientes de realmente de cambio, de transformación, y no tratar de... Históricamente yo no he visto en los presidentes una mentalidad, yo me he reunido con todos desde hace 20 años, Eduardo. Históricamente no han tenido ellos la voluntad de transformación, no han querido hacer esa transformación de país para que la gente realmente esté mejor, para encontrar esas salidas de pobreza. Han siempre maquillado algunas cuestiones, unas más importantes que otras, pero difícilmente logrando esos cambios, ¿no? Ahora, esto es parte de una política pública, no una política partidaria, es decir, no importa quién esté en el gobierno, si se ejecuta un proyecto de este tipo, debe de tener continuidad. Absolutamente, claro, absolutamente. Sí, si no, esto no es... no es el plan de gobierno en el área social. ¿Se acuerda de Ciudad Mujer? No, esos son proyectos, pero terminó Ciudad Mujer, chao. Primero, que yo siempre dije, ¿no? Con todo respeto, no es eficiente, ¿no? Yo iba a los lugares, no es que yo le hablo porque escuché, no, yo iba a los lugares, me paraba así horas a ver si entraba la gente o no. Entonces, que algunos fueron, sí, algunas señoras fueron, algunas señoras, pero si contamos, a ver, ¿cuánto costó esto? ¿Cuánto esfuerzo le metimos? ¿Cuánto transformó? No, y yo sabía desde el primer momento que, qué lástima, ¿no? Pero suena precioso, y vino la Bachelet, y vino Michelle Obama, y vino el presidente Obama. No se puede improvisar sobre la vida de la gente. La gente merece un tratamiento y una profundización, una sofisticación. ¿Dónde están los intelectuales? Los intelectuales que tanto los sociólogos, antropólogos, los psicólogos, todo, mire, todo lo que
lo que termine los opinólogos, los de ciencia política, vayan a los lugares, pero no un rato, 2 días, 3 días, no. Paren de leer un cachito, paren de escribir más de lo que leen o de lo que aprenden. Desde aquí todo lo aguanta el papel, armamos las cosas que nos parecen más inteligentes. Es muy diferente conocer con profundidad al pueblo y empezar a aprender desde dónde hay que construir. Intelectual, estoy cansado de ver que empiezan a construir el segundo piso. Ni idea tienen de dónde hay que empezar a construir la salida de la pobreza con su gente. Pero como no hay un respeto por esta temática de la pobreza, donde viven millones y millones, como no hay, todo vale. Hay que escuchar a la gente. Muy bien, Alejandro, gracias por acompañarnos esta noche y pues vamos a estar pendientes de lo que ocurra del trabajo y por supuesto ese evento que tendrán el 1 de noviembre. Lo comprometo para el 1 de noviembre, sé que es un hombre sumamente ocupado, pero espero verlo ahí en ese Teatro Presidente y muy agradecido, Eduardo, muy gentil por todo este acompañamiento y por esta invitación en particular. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen, su cita con nosotros el próximo lunes. Los esperamos.